¿Por qué estamos hablando tanto del fentanilo? ¿Por qué es una noticia y por qué es una preocupación general? Pues porque es muy adictivo. Y es muy adictivo por varias razones. Es un opioide y los opioides tienen en común algunas características que hacen que cuando se consumen fuera del ámbito médico y sin control, rápidamente desarrollan o hacen que las personas desarrollen una adicción. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. La primera es que estimulan un sistema de recompensa del que ya hemos hablado en otras cápsulas, que es fundamental para la supervivencia humana. Un sistema que libera dopamina y al hacer esta liberación de dopamina, el cerebro ha evolucionado de manera que lo interpreta como que es una conducta importante. Este sistema nos permite hacer muchas cosas que facilitan la supervivencia de la especie. Sin embargo, se dice que las drogas en general secuestran a este sistema que sirve para sobrevivir y que en realidad empieza a generar un conflicto en el cerebro, porque una parte más racional de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, puede pensar y realmente llegar a la conclusión, esto no me conviene, esto me está haciendo daño, pero una parte evolutivamente más antigua, que tiene que ver con emociones, con impulsos, percibe como que esto es importante, porque el lenguaje que habla el cerebro es el mismo lenguaje que hablan estos sistemas. Por otro lado, como les decía, producen adaptaciones rápidamente a nivel celular. Las células se inhiben cuando está la presencia de un opioide y en respuesta a que esté presente de manera repetida, hacen adaptaciones con muchas moléculas dentro de esa célula, de manera que contrarresten la inhibición que se está viviendo, porque no pueden estar inhibidas, son prácticamente nuestras neuronas las que conducen todos nuestros impulsos dolorosos, las que controlan muchas de nuestras funciones automáticas. Entonces, el cuerpo, buscando el equilibrio, hace modificaciones internas dentro de las células que no son tan fáciles de revertir. Por eso, cuando la sustancia se retira, el síndrome de abstinencia es sumamente intenso. Y casi siempre, también ya lo hemos platicado en otras cápsulas, el síndrome de abstinencia tiene las características opuestas de tener a la sustancia presente. En este caso, las personas que desarrollan una dependencia a los opioides realmente tienen adaptaciones importantes y un gran temor de vivir esa abstinencia tan desagradable que alcanza su máximo en aproximadamente 72 horas, pero que puede durar una semana y después de todas maneras se sienten muy mal por otras razones, pues emocionales, el deseo de seguir consumiendo, el cansancio, el vómito, la diarrea, los cambios en la presión arterial y muchas cosas más. Pero además, en el caso particular del fentanilo, el fentanilo les decía que es sumamente rápido en producir sus efectos y además sus efectos duran menos. Como es muy rápido para producirlos, la asociación entre la conducta del individuo y cómo se siente es inmediata y eso favorece el aprendizaje. Y por otro lado, como los efectos duran menos, es más fácil regresar a utilizar otra vez la sustancia. Desafortunadamente, el fentanilo es altamente letal y esto está dado por su potencia. Con mucha frecuencia, potencia se dice es que es muy fuerte y en realidad es que necesita, sí es muy fuerte, pero en realidad es que necesita con muy poco volumen, una cantidad muy pequeña para producir los efectos propios de esa sustancia. Y esto hace que tenga muchas características, tanto desde el punto de vista farmacológico, médico, patológico, digamos, como desde el punto de vista social. Hablando nada más de esta potencia que permite que fácilmente se pase de la dosis que tiene efectos deseables a la que tiene efectos indeseables, que fácilmente permite que se llegue a la depresión del centro respiratorio y las personas mueran
por paro respiratorio, estamos hablando de que 1 kilogramo de fentanilo puro es suficiente para medio millón de dosis mortales. La muerte además ocurre muy rápidamente, en segundos, en cuestión de un minuto, una cosa por el estilo, se puede alcanzar esa depresión respiratoria, lo cual hace más difícil intervenir para salvar la vida. Y para tener una idea de cómo este problema puede escalar, en el país donde ha habido un problema más severo y que lleva más tiempo de la crisis de los opioides, que es en los Estados Unidos, en 2017 se contabilizaron 30,000 muertes por sobredosis de opioides y nada más el año pasado, entre mediados de 2021 y 2022, fueron 105,000 muertes. Estamos hablando que las cifras actuales son de una muerte por sobredosis de opioides generalmente contaminados con fentanilo, que desde luego también es un opioide, cada 5 minutos. Y cuando hablamos de fentanilo, no estamos hablando de una sola sustancia. Esa parte me gustaría que fuera más o menos clara. Estamos hablando de fentanilos. ¿Por qué? Porque en realidad pasa lo mismo cuando hay personas deseosas de hacer un gran negocio a costa de la salud y de la vida de las personas, toman como patrón, como sustancia base al fentanilo y le van haciendo diferentes modificaciones. Entonces tenemos, en realidad, se han sintetizado cientos de análogos del fentanilo y en términos generales se le dice así, fentanilos. Hay uno que me gustaría comentarles porque se ha detectado de manera repetida en algunos casos de muerte por sobredosis y en varios países del mundo, y es el carfentanilo. Carfentanilo es 100 veces más potente que el fentanilo, pero si ya lo comparamos con la sustancia prototipo, que es la morfina, estamos hablando de 10,000 veces más potente que la morfina. Y eso desde luego hace mucho más difícil el control de dosis, incluso si lo quisiéramos utilizar médicamente. Ya el fentanilo se tiene en preparaciones para que las dosis sean bajas. Estamos hablando de microgramos, no de miligramos, o sea, de la millonésima parte de un gramo. Ahora cuando se tiene el carfentanilo, pues la potencia es mucho mayor y esto genera más accidentes. Podríamos pensar que el problema de los opioides y del fentanilo se restringe a aquellos usuarios de heroína que empiezan a utilizar heroína mezclada con fentanilo. Y en realidad no es así. Todas las personas que estén consumiendo o que consuman ahora drogas, sustancias por tener estos efectos psicoactivos, pueden estar en riesgo de sobredosis. ¿Por qué? Pues porque si ustedes recuerdan, hace poco, a principios de 2022, en la Argentina se contó de un caso de intoxicación grande, más de 80 personas llegaron al hospital diciendo haber consumido cocaína. Y de esas 80 y tantas personas, 23 murieron y al hacer el análisis toxicológico encontraron que habían consumido cocaína efectivamente, pero era cocaína adulterada con carfentanilo. El usuario, los usuarios, las personas que habían estado con ellos, los que llegaron al hospital y los que estaban en condiciones de decir qué había pasado, decían consumimos cocaína y los médicos creían que habían consumido cocaína y empezaban a morir por una sobredosis de fentanilo, de carfentanilo, y con este problema de dejar de respirar. Este tipo de adulteraciones se han descrito en otras partes, en otras circunstancias, y más allá de lo que llega a las noticias, quienes están encargados de hacer pruebas en varias partes de Europa y de Estados Unidos, e incluso de México, han visto que muestras de diferentes psicoestimulantes, también hemos hablado ya de estimulantes en otras cápsulas, y de opioides están adulterados con fentanilo. Debería ser
un asunto de la más alta prioridad, incluso en países en donde no se ha presentado una crisis de los opioides como la que se ha presentado en Estados Unidos, porque vender fentanilo es un gran negocio. Y es un gran negocio porque se necesita producir una sustancia, no requiere pasar por el cultivo y por la parte del aislamiento, sino que se hace directamente en laboratorio. No está sujeto entonces a temporadas de cultivo, sino que se puede hacer todo el año con facilidad, con relativa facilidad, con un margen de ganancia enorme, y es tan potente que la cantidad de sustancia que se tiene pues es 100 veces menor que si se tuviera, por ejemplo, morfina. Si fuera carfentanilo, pues 10,000 veces menor, y entonces es mucho más fácil de guardar, almacenar, transportar y distribuir. El margen de ganancia económica es de los más altos, y eso realmente implica que el fentanilo no se va a ir. La pregunta es, ¿qué queda por hacer? Pues hay muchas aproximaciones que se pueden tener. A mí me gustaría empezar por decir que es fundamental distinguir entre un medicamento que salva vidas, que hace que la calidad de vida sea mejor, y una sustancia que, a pesar de ser la misma, produce la muerte. Todo lo que tenga que ver con cuidar que circule o no circule o se distribuye el fentanilo no debe afectar el que haya el medicamento fentanilo en sus lugares de necesidad. Es decir, distinguir entre medicamento fentanilo y distinguir entre droga adulterante fentanilo. Informar. Este tipo de ejercicios es precisamente para eso, que las personas sepan que el riesgo de sobredosis está no solo en usuarios de heroína. Y para saber cómo está la circunstancia y qué tan rápido se mueve en el panorama, debemos de hacer pruebas de detección. Debemos de poder tener mapeos de qué se consume y qué tan adulterado está. Porque estos pocos estudios que existen, algunos de ellos en la frontera, pues nos muestran que efectivamente la heroína viene adulterada con fentanilo, pero también la metanfetamina, el cristal. Entonces es necesario ir viendo cómo se va generalizando este fenómeno. Desde luego es importante que las personas que tienen la posibilidad de ver una sobredosis, de ser testigos de una sobredosis o de experimentarla, tengan acceso al antídoto. El antídoto que permite que las personas no mueran, y es la naloxona. Naloxona que sirve para utilizar los mismos sitios de acción del fentanilo y de otros opioides, desplazarlos y evitar que la gente muera por sobredosis. Desafortunadamente, en México la naloxona está controlada y se requiere una receta para poder conseguirlo, y se tienen que hacer todos los esfuerzos necesarios para que esto no sea así y la naloxona esté disponible en todos los lugares que se requiera. También es importante tener la aproximación de lo que se llaman las leyes del buen samaritano, que es decir, que si una persona ve a otra en una sobredosis, no lo abandone por miedo a que lo culpen o que tenga una consecuencia legal, sino que pueda tratar de ayudarlo. Mientras la aproximación sea que quien consume con él probablemente sea cómplice, lo más probable es que quien esté consumiendo y tenga una sobredosis, pueda quedarse solo. También, si las personas consumen, es muy importante que no lo hagan solos porque pueden morir. Proveer tratamiento del más avanzado es el que llamamos tratamiento asistido por medicamento a las personas que ya consumen opioides, para tratar que dejen de hacerlo. Y para eso entonces necesitamos no solo la naloxona como el antídoto, sino la metadona como el tratamiento para las personas que consumen opioides. Es fundamental que cambiemos una realidad realmente cruel, que la heroína y el fentanilo estén distribuyéndose incluso en algunas farmacias de centros turísticos, estén en la calle y no tengamos naloxona y metadona. Esta es la situación que tenemos que cambiar, y creo que estamos a tiempo.
Sigan con nosotros aquí en Cerebro y Adicciones.